Recibamos con un fuerte aplauso al presidente de NEOS, don Jaime Mayor Oreja, a su vicepresidenta, doña María Sangil, y a don Jesús Olmedo, director de La Única FM. Agradecimiento a la Asociación Católica de Propagandistas por organizar este diálogo protagonizado por dos nombres muy destacados en la política del País Vasco, años atrás, en la política también nacional, y que han dejado sin duda una huella imborrable en todos nosotros, en la sociedad española. María Sangil, un nombre que resuena con valentía, con tenacidad, defensora a ultranza y de manera incansable de los valores de nuestra Constitución y de la libertad en su tierra, en San Sebastián, su ciudad, en el País Vasco. Es un ejemplo de todo para generaciones venideras. Hay muchos jóvenes aquí hoy también. Ha dedicado su tiempo, dedica hoy su tiempo a la formación de jóvenes para que no olviden sobre todo lo que ocurrió en su tierra y lo que ocurrió en nuestro país. Está comprometida con la familia, es una defensora de los valores católicos y sobre todo también de la vida, de esos pilares fundamentales de la vida, de la dignidad de la persona y de la nación. Es un honor presentarles hoy de nuevo en Talavera de la Reina a mi amiga María Sangil. Gracias. Bienvenida. Gracias. Y aquí tenemos en el escenario del Teatro Victoria un hombre muy comprometido cuando dedicó su vida a la política y al servicio de la sociedad española, con una relevante y destacada trayectoria, donde también los valores cristianos, la familia, la dignidad, la vida, la unidad de España han sido, son y definen las señas de su carácter, ¿no? Es un honor presentarles hoy a don Jaime Mayor Oreja. Buenas noches. Gracias. No me he parado a recordar sus extensos cargos, pero sí quiero subrayar la similitud, el paralelismo de estas dos figuras. Los dos nacieron en San Sebastián, los dos fueron candidatos al Endacari por el Partido Popular en el País Vasco. Ambos han sido diputados en el Congreso, han llevado vidas políticas y sociales paralelas y, a mi modo de ver, son sobre todo dos luchadores por la unidad. Es la tercera vez que presento a María Sangil, la segunda a don Jaime Mayor Oreja, y tengo que resaltar que la acogida en todos estos actos, todas estas presentaciones son multitudinarias. Yo le he dicho a Jaime que están como los hombres G en plena gira, y eso quiere decir que hay gran cantidad de ciudades, de localidades, de poblaciones, de hombres, de mujeres, de españoles, de compatriotas, de todas las provincias que van a verlos, y eso es un gusto y un honor. Por eso la agenda les ha hecho hoy estar aquí este día lunes, porque mañana se van a otro sitio también. NEOS, el nombre de la fundación que hoy les presentamos, toma su nombre del acrónimo que refleja los 4 puntos cardinales: norte, este, oeste y sur. Comienzo, con tu permiso, María, por el presidente de la fundación, don Jaime. ¿Por qué nace esta brújula? ¿Por qué nace la fundación NEOS, que precisamente con esos 4 puntos cardinales no discrimina ningún territorio? ¿Por qué nace NEOS? Bueno, primero, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por la presentación, y voy a decir una razón que ustedes no entenderán al principio. Gracias por haber dicho bien mi nombre, primer apellido y segundo apellido, porque yo recuerdo que en Talavera, ya hace unos cuantos años, pero bastantes años, yo vine a una visita acompañado por una senadora, Carmen Riolobos, y creo que era una feria agrícola, no lo recuerdo exactamente. Entonces, yo estaba en ese momento en el gobierno, nada más entrar, un señor muy simpático que se acercó y me dije: bienvenido, don Marcelino. Y bien, me pasa muchas veces con Marcelino Oreja, que va a cumplir 90 años dentro exactamente de 4 días. Seguí y hubo otro señor, también muy amable, y me dijo: bienvenido, don Federico Mayor Zaragoza. Y ya, al cabo de unos minutos, esto es verdad, no es... Carmen lo recordará. Se acercó un señor, pero esta vez con entusiasmo, y me dijo: qué ilusión verle aquí, señor Rodríguez Ibarra. Con lo cual, eso, para una cura de humildad,
es fundamental para arrancar una visita. Bueno, yo trataré de explicar brevísimamente qué significa NEOS y lo diré además en el ámbito personal, porque con María hicimos NEOS. Y yo lo diré desde mi perspectiva. Yo aprendí en los años de plomo en el País Vasco fundamentalmente dos cosas. La importancia de la vida, no despreciar la vida, no matar. Y también aprendí que en los momentos difíciles con los que atravesamos, en aquellos años terribles, los más duros, año 80, 100 muertos al año, aprendí la importancia de que en esos momentos la fe es esencial para sostenerte. Porque yo salía de casa y siempre pensaba si iba a volver por la noche, porque fueron unos años dramáticos. En el gobierno de España aprendí que ETA no solo es una organización terrorista, sino que es un proyecto contracultural, que no solo era contra Franco, sino esencialmente es contra los fundamentos cristianos de nuestra sociedad, contra los fundamentos de una sociedad occidental. Y ya cuando estuve en Europa, durante 10 años, me di cuenta que habíamos perdido la brújula, que el problema que tiene y tenía Europa no era simplemente político, o económico, o social, no, que habíamos perdido los fundamentos, habíamos perdido el norte, habíamos perdido la dirección. Y por eso de esas tres enseñanzas, fundamentalmente para mí, me impulsan a ayudar a crear NEOS, una alternativa cultural sobre fundamentos cristianos. Tres enseñanzas, tres lecciones de vida a lo largo de muchos años. Y desde tu punto de vista, María, una fundación que aglutine esos valores perdidos que detalla detrás de este pequeño diagnóstico, don Jaime, ¿no? Bueno, yo también primero buenas noches a todo el mundo. Estoy encantada de volver a estar en Talavera. Dentro de poco me voy a empadronar ya a Dixon, ya me quedo aquí a vivir. Muchas gracias, de verdad, por habernos vuelto a invitar. A ver, cuando NEOS nace hace 3 años, Jaime y yo hemos estado en la política durante mucho tiempo. Jaime más tiempo que yo, pero nos hemos dado cuenta que ya nuestra actividad política ya ha pasado, pero queremos seguir siendo parte activa de lo que es la sociedad civil. Y entendemos que es muy importante, desde la prepolítica, desde fuera de la política, que haya un instrumento, que haya un cauce para que la sociedad civil se pueda manifestar. Y como bien explica Jaime, porque todo el mérito es suyo, los demás no hacemos más que seguirle a él, pero es verdad que entendemos que lo importante en este momento son mantener los principios del humanismo cristiano, esos valores que nos han llevado desde hace 2000 años a donde estamos, que hay una verdadera batalla cultural que quiere terminar con esa sociedad en la que todos nos hemos criado con una serie de principios y una serie de valores morales que son los que entendemos que son importantes. Entonces, montamos la Fundación NEOS para aquellos que tenemos fe y, como muy bien dice Jaime también, para la gente que no tiene fe, pero para aquellas personas que quieran defender la vida, la verdad, la dignidad de la persona, la familia, la monarquía, la corona, que estén en contra de la Agenda 2030, es decir, que quieran defender en la vida civil una serie de cosas que para nosotros son fundamentales. Entonces, por eso ponemos en marcha NEOS, que nace hace 3 años en Madrid y lo vamos presentando en distintas ciudades de España. Hemos visto unas imágenes duras, ¿verdad? Muy duras al comienzo. Situándonos en el contexto actual de este febrero de 2025, con una convulsión política existente en nuestro país, con un gobierno que ha pactado la gobernabilidad con partidos independentistas, con partidos dentro del gobierno representantes directos de la barbarie que tanto Jaime como María vivieron en primer plano, con una agenda política que marca el rumbo de la educación, de la justicia, de la economía, de la seguridad, de la agricultura, de otros ámbitos vitales de nuestro país y, por cierto, con una corrupción galopante que cada día apunta a más miembros del gobierno, Jaime cree que toda esta situación responde a un plan perfectamente elaborado. Perfectamente no hay nada, pero elaborado, por supuesto. Nada de lo que pasa ahora en España es una casualidad. Hay una extraña asociación entre lo que fue el crimen del pasado y la mentira del presente. El crimen ha determinado, por lo menos desde que mataron a Carrero Blanco, el año 73, ha determinado muchas cosas que no tenía que haber determinado. La violencia ha sido tan determinante como que haya comunidades históricas como el País Vasco y Cataluña
cuando País Vasco y Cataluña han sido sustancialmente extremidades del Reino de Aragón y el Reino de Castilla. ¿Por qué hay esa singularidad? Por la violencia terrorista. ¿Por qué en un momento determinado en España tenemos un país sin energía nuclear? No ha sido el fruto de una reflexión, porque el año 80 ETA decide cerrar la central nuclear de Lemóniz, desnuclearizar la costa vasca, y a partir de ese momento se impone la no energía nuclear en España, no como una reflexión seria y sosegada, sino como una imposición del terror. Rodríguez Zapatero llega al gobierno por un atentado terrorista, el 2004, que cambia la dirección de España. Entonces, lo que se ha producido es una negociación entre aquel gobierno de Zapatero y ETA, que definió un proyecto y un proceso, y entonces lo que se ha producido es un tránsito entre un crimen determinante a una mentira determinante. Por eso hoy todo es mentira. Cuando habla el gobierno, todo es mentira, porque la mentira ha sustituido esencialmente al crimen. Entonces eso está elaborado. No es una casualidad. La moción de censura del 2018 por la que Sánchez entra el gobierno no es por la corrupción ni por el caso Gürtel, es porque ese que era un proyecto se tiene que transformar en gobierno, y por eso se asocia como se asocia ETA al gobierno Sánchez, por eso son aliados, no potenciales, aliados reales, y por eso en Cataluña pactan también con Esquerra Republicana de Cataluña un proyecto que hace que eso gobierne en España. Es lo que decimos un frente popular, al estilo del año 35. Eso significa un proyecto cultural. Y de ahí que Neos entienda que para que haya una alternativa política tiene que haber una alternativa cultural. No tiene que tener miedo la derecha al debate de las ideas. Y nosotros esencialmente nacemos porque ese proyecto no sé perfectamente elaborado, pero es un proyecto sin duda muy, muy reflexionado por quienes el año 2004 comienzan el proceso que hoy nos malgobierna. María, ¿estamos entonces atravesando un cambio de sociedad basado en una vida, digamos, mucho más superficial y con menos convicciones? Sí, porque como muy bien decimos en Neos, también hemos perdido el sentido trascendental de la vida y vivimos como si Dios no existiera. Y Dios existe, como decía antes, para los que creen y para los que no creen. Entonces, si tú pierdes el sentido trascendental, bueno, pues esos valores que son los que han cimentado la sociedad son los que se terminan perdiendo. Entonces, al final vivimos una sociedad relativista, materialista, nihilista y absolutamente egoísta. Y entonces hay que recuperar una sociedad que tenga pues, la solidaridad, el cariño, el respeto, el afecto, el trabajo, el esfuerzo. Todos esos valores con los que nos hemos educado hoy están absolutamente denostados. Entonces, bueno, pues aquí muchos de los presentes tienen hijos y nietos, y yo creo que lo que nos preocupa no somos ya nosotros, que ya, bueno, pues estamos amortizados, entre comillas, pero sí que nos preocupan las siguientes generaciones, y por eso Neos tiene muy claro, primero, que hacemos un Neos, entre comillas, de mayores, pero también hay un Neos jóvenes, porque lo que queremos es que las siguientes generaciones intenten, bueno, pues cambiar el rumbo y la deriva que estamos tomando en estos momentos con el gobierno que nos malgobierna, como dice Jaime, y que dentro de unos años consigamos darle la vuelta a esto. ¿Por qué Neos defiende, Jaime, esto a lo que se refiere ahora mismo María, que una sociedad debe estar basada en fundamentos cristianos? Bueno, porque toda civilización tiene que tener un cierto sentido de la trascendencia, aunque no se crea, aunque muchos no crean. Pero la civilización tiene que tener un cierto sentido de la trascendencia. Sin un sentido de la trascendencia no hay civilización. Y eso es lo que de alguna manera hemos perdido. Pero también Neos es un llamamiento a los católicos, a los cristianos, para decirlo a nivel europeo, y los católicos a nivel español. Nosotros ya no somos una mayoría social. Ya no existe la cristiandad como concepto, es decir, como una parte del poder. No, pero sí existe cristianismo, existe catolicismo. Entonces, como decía el Papa Benedicto XVI, hace falta que tengamos el sentido de una minoría creativa. Que no escondamos la fe. La fe nos impone, se propone, y yo diría, y no se esconde. Y durante muchos años, en la política, hemos escondido nuestra fe, que no hay que imponer, pero que no hay que esconder. Entonces, esto es un esfuerzo para que haya un cambio de actitud de la Iglesia que somos todos, parte de ella, todos los que creemos. Por eso Neos nace fundamentalmente, como decía muy bien María, para que haya un cierto sentido de la trascendencia. Y es evidente que esa es la razón por la que los católicos también tenemos que tener
cambiar de actitud. Y los no católicos también, para defender esos fundamentos cristianos. Pero los católicos, sobre todo, tenemos que cambiar de actitud. Se están posicionando, entonces, ideas para que las familias no tengan hijos, para que sean otros los que les eduquen ideológicamente, por ejemplo, en los centros escolares, para que el concepto, lo estamos escuchando en la calle, para que el concepto familia se vaya desterrando de nuestra sociedad. Bueno, hay una obsesión enfermiza de destrucción de los fundamentos cristianos. En todos los grandes temas de la concepción de la persona, que es decir, antropológicos de la persona, hay un esfuerzo de sustituirlos y reemplazarlos. La cultura de la vida por la cultura del aborto y de la eutanasia. El sexo por el género. Lo que significa la historia y la memoria, pero separados. Necesitamos memoria porque es una de las facultades del alma. Y necesitamos historia porque somos ignorantes en el conocimiento de la historia. Pero cuando tú asocias memoria histórica, entonces ya viene la imposición. Bueno, todo eso es parte de la moda dominante. Lo que pasa es que se está produciendo una cierta rebelión. En los Estados Unidos, sin entrar en el debate Trump sí, Trump no, que no entraré, no es mi personaje ideal, pero quiero decir que lo que sí se ha producido es en las clases medias norteamericanas, en muchos estados, una rebelión contra una cultura que pretendían imponer. Hay un artículo en El Mundo de una persona que no es creyente, que es Arturo Pérez Reverte, explicando precisamente que ha habido una inmensa torpeza de muchos que han querido imponer esa cultura que se dice woke, esa cultura que esencialmente es una marginación y un intento de reemplazar fundamentos cristianos por la nada. Escribe hoy Pérez Reverte, lo tenía aquí apuntado precisamente, en una columna del periódico El Mundo, que lo woke ha sido un negocio que fingen ser masas populares mediante la infiltración y el control del Estado en centros de trabajo y universidades. Yo añado, y en algunos medios de comunicación y algunos tertulianos. Tras meternos, María, entonces, como apunta Jaime, tanto miedo, ahora se les está, como bien dice Jaime, devolviendo en forma de rechazo general de la sociedad en todo el mundo, no solo en España, ¿no? Se están echando marcha atrás todos los que antes apoyaban esa ideológica cultura woke. Bueno, yo no soy tan optimista. Es decir, yo sí que creo, y estoy con Jaime también, que Trump no es nuestro político favorito, pero claro, entre Kamala y Trump, pues es verdad que si hay que elegir, pues uno elige lo que considera que es menos malo. Y es verdad que el éxito de Trump trae consigo una rebeldía por parte de una sociedad, de una clase media que está harta de esa imposición ideológica y que no estaban dispuestos a seguir pasando por ahí. Pero eso todavía no ha llegado a España. Es decir, yo creo que en España todavía eso lo vemos desde lejos. Es verdad que bueno, es una cierta esperanza. Tenemos a Meloni, tenemos también en Argentina a Milei. Bueno, pues están pasando cosas. Están pasando cosas, pero tienen que seguir pasando cosas. Entonces, a mí lo que me gusta de Neos, que me gusta todo, sobre todo es que nos anima a ser valientes. Yo creo que en esta sociedad a veces nos hemos hecho un poco comodones, un poco como que, bueno, pues cada día es una noticia nueva o es una ley nueva o es un escándalo nuevo de Pedro Sánchez y el escándalo de hoy tapa el escándalo de ayer y nos vamos como acostumbrando. Entonces, Neos es un acicate, es una especie como de despierta conciencias que quiere que la sociedad esté activa, esté viva y respondamos a todo esto que está pasando. Entonces, a mí me parece que Neos tiene la virtud de despertar en nosotros ese ánimo de sociedad civil activa y presente y que también nos anima a ser valientes, porque además de uno en uno es muy difícil ser valiente, pero si tú ves que hay más gente que piensa como tú, eso te ayuda a crecerte más. Entonces, Neos lo que quiere es crear esa comunidad, que sabemos que no somos mayoría, pero bueno, esa pequeña comunidad minoritaria en la que todos defendemos un poco lo mismo y hombro con hombro nos sentimos todos fuertes y valientes para defender aquello en lo que creemos. El odio. Está muy de moda odiar, ¿no? Últimamente, ¿no? En las redes sociales hay hordas de odiadores. Se odia al que piensa diferente, se odia a la Iglesia, la cultura, las tradiciones de este país, se odia a la Semana Santa, se odia a sus manifestaciones y fiestas, al propio descubrimiento. Se odia a escritores e intelectuales de otros siglos que ya no viven. Se intenta cambiar la historia, se revisa o se reescribe lo que pueden, de la historia
de Occidente, se odia, Jaime, en definitiva, todo lo que España representa. Bueno, yo creo que el odio es el peor consejero y por eso lo importante es no odiar. Yo creo que hoy en un programa de una universidad de Francisco de Vitoria me hablaban del perdón y digo, yo he tenido la suerte de que yo no he odiado nunca. Y me han querido matar, le han matado a Gregorio Ordóñez, le han matado a los de la UCD en aquellos años de plomo, el que iba 2 de mi candidatura, el que iba al 3 y a muchos amigos. Pero yo he tenido la suerte de no odiar. Es decir, de verdad que no necesito perdonar. Pero sí he aprendido que, como decía muy bien María antes, lo más importante es el valor. Ser valientes para no esconder lo que tú realmente piensas y atreverte a dialogar con el que no piensa como tú, pero que no haya una incomparecencia cultural, que es lo que ha pasado en estos años. La culpa no solo está en los que odian, está en nosotros. No hemos estado presentes en el debate cultural y por eso nos han barrido. Y en el ámbito cultural por eso estamos perdiendo 8-0. Y a veces la propia institución de la Iglesia no puede ser un gigante dormido en el debate cultural. Y por eso los laicos y los sacerdotes tenemos que tener menos complejo y con naturalidad defender las mismas cosas, cada uno en su plano. Qué duda cabe, como decía muy bien María antes, la causa de las causas de la crisis que vivimos es una pérdida de referencias permanentes, la pérdida de fe. Eso pasa en todos los países de Europa. Y en las comunidades País Vasco y Cataluña, absolutamente. Esa es la razón de que el odio se haga organización. Fundamentalmente, cuando hay odio, hay ETA y hay terrorismo. Pero no pensemos en los que nos odian o detestan, sino pensemos lo que no hemos hecho nosotros. Y que tengamos el valor de decirlo, sabiendo que te van cada día más a acusar. Neos cada día notamos que hay más agresividad contra nosotros, porque les irrita que fundamentalmente hagamos un movimiento de estas características. Les irrita cuando vienen de otros países a compartir nuestros principios. Pero por eso, más que pensar en el odio que tienen a nuestras ideas, pensemos en lo que no hemos hecho, que fundamentalmente es nuestro pecado. Uno de los pilares fundamentales que sustentan a la Fundación de Neos es lo hemos escuchado, el humanismo cristiano. Tomás Moro, Erasmo de Róterdam, el obispo Marcelo, Juan Pablo II y otros nombres destacados son ejemplos de humanistas cristianos. Eran hombres de gran cultura, que no odiaban, bien preparados para sus cargos, defendían los derechos humanos, tenían amor a la familia, sentido de la amistad y supongo que también sentido del humor. Ese humanismo cristiano consiste en tener, entre otras cosas, dignidad y derechos humanos. ¿Crees, María? Una pregunta para los dos. Empiezo por María. ¿Creéis que con la desaparición de estas figuras hemos perdido también, y antes lo ha dicho Jaime, referentes para luchar por esos derechos? Bueno, yo creo que en la política hay una cierta mediocridad, pero los políticos no son unos seres que nacen en los árboles distintos de nosotros. Yo creo que es que todos nosotros, la sociedad en general, es quizá más mediocre. Somos una sociedad, bueno, pues que tiene menos valores, menos principios. Es verdad, nos faltan referentes en la política, nos faltan también referentes en la Iglesia, perdone, padre. Nos faltan referentes en la cultura, nos faltan liderazgos, quizá porque bueno, el momento es complicado, el momento es difícil y cuesta que la gente bueno, se sacuda la pereza o se sacuda el miedo y den la cara. Pero sí nos faltan liderazgos. Entonces, bueno, pues Neos, ¿qué quiere? No que todos seamos líderes, sino que todos tengamos un pequeño papel de liderazgo en nuestros ámbitos familiares, personales, laborales y seamos capaces de ejercer nuestra pequeña dosis de influencia para hacer mejor las cosas. Necesitamos héroes, Jaime. No bueno, María sí que es heroína, pero yo no, yo soy cobarde porque todas las películas de miedo acabo siempre tapándome los ojos porque no puedo soportar muchas escenas. No, nunca hay que mitificar a las personas. Yo a todos los líderes que he conocido de Manuel Fraga, Adolfo Suárez, José María Aznar y todos los que considero en ese sentido líderes, nunca los he mitificado. He sabido apreciar las cosas buenas de ellos. Entonces, lo que sí es verdad, pero volviendo un poco a la pregunta que tú me hacías más directamente, pero es que no hay que llegar a Erasmo de Róterdam.
esa bandera, que es la bandera europea, ¿alguien sabe que esas estrellas no significan el número de países que forman parte de la Unión Europea? Es la bandera de la Inmaculada Concepción de María. Porque los que hicieron la Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 48, cuando se aprueba la Declaración Humana de Derechos Universales, cuando empieza la Comunidad Europea, los que la impulsan, salvo una excepción, son católicos profundos, que creen que ante la guerra hay que encontrar primero una Comunidad Europea y luego una Unión Europea. Entonces la Unión Europea está hecha sobre fundamentos cristianos, hasta el punto de que la bandera de Europa es, en el fondo, la Inmaculada Concepción de María. Ahora bien, ¿qué sucede? Que la crisis que vivimos es de comodidad. No es una crisis de subsistencia hoy, ya veremos dentro de 50 años. Hoy es de comodidad. Nos hemos hecho cómodos. Y la comodidad ha hecho que nos hayamos olvidado de nuestras referencias. De la misma manera que muchas veces nos olvidamos de cómo eran nuestros abuelos, lo que han padecido nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, no te cuento. Nos hemos olvidado de cómo vivían. Nos hemos hecho cómodos. Y el hacerte cómodo, estás consiguiendo que la mentira prevalezca sobre la verdad. Y es una crisis de comodidad. Por eso, no solo es una falta de liderazgos políticos, sino hace falta de personas. Esta es una crisis que está en las conciencias de las personas, que tienen que valorar más que nunca el mérito, el esfuerzo, el bien común. ¿Por qué, como decía María muy bien, la mediocridad avanza en todos aquellos que se dedican al servicio público? Porque los que tienen más competencia se dedican a otras actividades. La mediocridad está en la política, sí, pero también puede estar también en, no digo los obispos porque hay muchos sacerdotes, puede haber también mediocridad. Empieza a producirse un fenómeno en el que las personas únicamente piensan en uno mismo y dicen, no me dedico a la política o no me dedico al servicio público en su conjunto. Una crisis de comodidad. Vamos a despejar una duda, quizá algunas de las personas que están aquí, porque también se ha planteado, se ha suscitado, pero han dejado claro desde la Fundación NEOS siempre que se les pregunta que no quieren alcanzar el poder, que no quieren formar un partido político y que pretenden que sus ideas y convicciones formen parte de una alternativa, ¿no? Como con menos complejos y más valores que hoy, según NEOS, María, no hay en España, ¿no? Dejemos claro lo del partido político NEOS, no. No, y lo he dicho desde el principio, porque siempre la gente enseguida piensa que estos quieren volver a la política. No. Nosotros ya hemos estado, ya hicimos lo que teníamos que hacer y no tenemos ninguna intención de volver. No quiere decir que el día de mañana, bueno, pues como veníamos comentando en el coche, habrá un momento en que a lo mejor haya que hacer un partido de católicos. Vale, pues muy bien, pero eso será en un futuro. Nosotros entendemos que, bueno, todos los que están en política, y agradezco, bueno, al alcalde y a los miembros de la corporación que estén hoy aquí, porque me parece un detallazo, que son absolutamente útiles. Y nosotros, desde NEOS, lo que queremos es contribuir, primero a hacer un puente de unión entre aquellos partidos que nos representan, que son el PP y Vox, porque los demás no nos representan. Entonces entendemos que hoy por hoy la derecha tiene que unirse, porque lo que tenemos enfrente, que es ese Frente Popular del que antes hablaba Jaime, es de una potencia y de una fuerza que por mucho que la gente diga, va, Pedro Sánchez, bueno, siguen ahí, van a seguir unos con otros porque se retroalimentan y se necesitan. Entonces, lo que no puede ser es que la derecha esté dividida, la derecha esté todo el día pegándose pellizcos de monjas los unos a los otros. Entonces, ¿NEOS qué quiere? NEOS quiere hacer una especie de sustrato ideológico, de sustrato cultural, donde ponga en valor los puntos de encuentro del PP y de Vox, donde puedan encontrarse en aquellos temas en los que se identifican. Ya habrá tiempo después para ver cuáles son las diferencias, pero hoy por hoy es fundamental, y nosotros lo entendemos así, es imprescindible que nosotros trabajemos para que esa alternativa cultural sea una realidad. Llegará un momento en que haya que hacer una alternativa al gobierno de Pedro Sánchez, pero eso, Jaime lo suele explicar muy bien, no se hace de la noche a la mañana. Uno no llega a la Moncloa y de repente se pone a colaborar con otro partido político sin haber hablado antes. Entonces, hay que intentar que de antemano, previo a que llegue ese momento, bueno, se pongan en común aquellos puntos de encuentro, aquellas cosas que se comparten mucho más que aquello que les separa. ¿Qué acciones, Jaime, para que haya un frente común y para conformar, como dice María, esa unión de la derecha? Nosotros, ¿qué acciones hay que hacer? No nos hacen caso los partidos, con lo cual estamos muy tranquilos, pero
si nos preguntan, decimos lo que pensamos. Ahora bien, como una reflexión de fondo, normalmente en la izquierda organizada, la vendetta, el odio, puede sobre la verdad. Y en la derecha social, la comodidad puede sobre la verdad. Por eso, los proyectos políticos que engarzan las distintas izquierdas, no solamente hoy tenemos al Partido Socialista, está ETA. ETA es el capitán general de la ruptura. Y por eso es el cómplice más fiel, porque sabe que hoy España vive un proyecto de ruptura y ellos son el capitán general de la ruptura. Entonces, ¿ETA qué es? La expresión del odio. Una generación aprendió a odiar cuando sustituyó una religión por otra. La religión católica, que había sido muy generalizada en las conciencias de los vascos, fue sustituida por un movimiento de liberación nacional de Euskadi, una pseudo-religión. Cuando sucede eso, es cuando ETA nace. Hay un libro que dice, ETA nació en las sacristías. No es verdad. ETA nació en la secularización gigantesca en el País Vasco. No es verdad que Euskadi sea una nación y que de pronto haya aprendido la idea de una nación, no. Fue fundamentalmente la eliminación de una fe por una pseudo-religión y todos ellos perdieron la fe, mayoritariamente perdieron la fe en una comunidad que era tradicionalmente cristiana y católica. Pero la verdad la ponemos en crisis desde la derecha económica y social cuando la comodidad nos puede. Y en la izquierda, lamentablemente, el odio, la revancha, la vendetta, suele sustituir a la verdad. Bueno, pues tenemos que saber combatir esos dos sentimientos que son perversos en nuestra sociedad, en la derecha y en la izquierda. Jaime, ha dicho en varias ocasiones, ha afirmado en varias ocasiones que España necesita cambiar de dirección, que es más que un cambio de gobierno o un cambio de siglas. Bueno, yo lo que creo es que Europa y España no vive cualquier momento en la historia, vive el final de una etapa de Occidente, no el final de Occidente. De la misma manera que en el año, cuando yo nací, en los 50, que no digo el año porque es muy desagradable recordar los años que uno tiene, pero en aquel momento no nos preguntábamos nada. 5 años antes había terminado la Segunda Guerra Mundial y 11 años antes había terminado la Guerra Civil Española. La guerra era el diagnóstico del pasado reciente. Pero ahora, a un chico de 20 años, si me pregunta a mí, ¿en qué momento de la historia vivimos? Pues no lo sé. Probablemente antes lo sabía porque estábamos saliendo de guerras, pero ahora estamos en el final de una etapa donde no sabemos exactamente en el momento en el que estamos. Y pues hace falta un cierto diagnóstico del momento histórico que estamos viviendo en España y en Europa. Cuando uno ve, es que esto no es solo, por eso hay amenazas globales, es un título de un grupo, nuestro trabajo. Pero ¿de qué Unión Europea hablamos? ¿Es la de Meloni o es la de Sánchez? ¿Es la de Macron o es de la señora Le Pen? ¿O es de quien gobierna en Italia Meloni y lo que hoy está gobernando, por ejemplo, en un país como puede ser España? No hablemos tanto Trump sí, Trump no. Fijémonos que el viejo continente, la Unión Europea, tiene hoy una falta de dirección. ¿Y esa alternativa política que pretende Neos pasa por el relevo de los partidos o por el relevo de los líderes? No, yo creo que por la transformación de la sociedad. Es decir, la crisis que tenemos es una crisis que está en la persona. Entonces, esto cambiará con un cambio de actitud personal. Ya que aquí hay sacerdotes. Los sacerdotes tienen que estar más en el debate cultural. En 4 años hemos tenido en España una cifra récord que han transformado lo que llamamos la concepción de la persona, la antropología cristiana, la ley del aborto, la ley de la eutanasia, las leyes de género, lo que significa la ley de la diversidad familiar, lo que significa la ley del sí es sí. En ningún país occidental hemos tenido tantas leyes contrarias en su raíz y en su génesis
a lo que es la concepción de la persona. Y ha habido un silencio estruendoso. Eso es lo que yo creo que hay que cambiar. Los silencios estruendosos, porque la inflación es importante, el paro es importante, el desempleo, lo que significa el índice de precios al consumo. Pero lo más grave es que están socavando los fundamentos cristianos de nuestra sociedad. Y el silencio es estruendoso. Se preguntan, María, muchas personas en este país que teniendo hoy gobernando al que incluso muchos socialistas, aquí en Castilla-La Mancha tenemos alguno, de alto grado, definen como el peor PSOE de la historia. Aunque Jaime tiene otra teoría, el que lo inició todo fue Zapatero, ya me lo dijo alguna vez. Pero refiriéndose al principal partido de la oposición, es una pregunta también para los dos, del que ustedes han formado parte. También hay muchas personas que, teniendo de frente al peor PSOE de la historia, se preguntan cada día cómo es posible que el Partido Popular, tras ganar y ser líder de la oposición, no es capaz de gobernar. Yo creo que estamos haciendo un flaco favor si ahora yo me metiera con el PP y me metiera con Feijóo o me metiera con Vox. Yo creo que en este momento tenemos que trascender a eso. Es decir, yo podría decir muchas cosas y es verdad que viviendo el momento que vivimos uno se sorprende. Pero creo, y es que lo creo firmemente, que tenemos que trabajar por la unión del PP y de Vox. Tenemos que trabajar porque haya una alternativa real al mal gobierno que tenemos en este momento. Y si nos dedicamos a decir que si el alcalde hace esto, que si el concejal hace lo otro, no estamos avanzando y nuestra responsabilidad es avanzar y es contribuir a que antes, cuanto más pronto que tarde, consigamos tener un cambio de gobierno. Y si nosotros como sociedad civil no hacemos ver a Feijóo y a Abascal y a Feijóo que lo que queremos es que se unan en una alternativa real, porque no vale de nada que haya un cambio. Queremos una alternativa real con un proyecto de sociedad diferente, donde se deroguen todas las leyes de las que ha hablado Jaime, donde volvamos a reconducir una sociedad basada en los fundamentos, como decía antes, del humanismo cristiano. Creo firmemente que esa es nuestra labor. ¿Por qué entonces la izquierda, Jaime, tiene mejor aprendida esa lección? Porque yo tenía un amigo al que quería mucho, que era de izquierdas, inicialmente dejó de ser de izquierda. César Alonso Los Ríos era un periodista de Palencia, que hicimos un pequeño libro, conversaciones con Jaime, y se llamaba España es una gran nación. Y él había sido de izquierdas, de una revista muy tradicional de izquierdas, se llama Triunfo. Y él algunas veces se enfadaba conmigo y decía, vosotros, los de la derecha, no os enteráis del significado y de la entidad que tiene la izquierda en sus proyectos. Porque están más animados por una cierta revancha, un cierto odio, una cierta vendetta. Claro, un proyecto asentado en eso es más fuerte que un proyecto asentado en la comodidad. Y esa es una de las razones por una cierta supremacía cultural de la izquierda. Ahora bien, es absurdo. No hay cosa peor que estar acomplejado. No tienen, ni en modo alguno, un proyecto de verdad más sólido que el nuestro. Pero lo que hace falta es que lo pongamos en marcha nosotros. Y por eso, diciendo, Neos no va a ser un partido político. Neos lo que quiere es fundamentalmente, no pensamos que lo importante es alcanzar el poder, es relevante, pero no, lo importante es tener un proyecto, una dirección, saber para qué, cuál es la dirección en la que tú caminas. Eso es para lo que sirve la política. La política no es ganar elecciones solamente. Siempre las personas de mi generación anterior me decían, lo importante es escribir en el boletín oficial del Estado. Pues bien, después de haber escrito el oficial del Estado, digo, eso no es lo más importante. Lo importante es tener una dirección, unas convicciones y unos fundamentos. Y eso es lo más determinante en la acción política. ¿Ustedes consideran que la corona es buena para España? Indispensable, pero eso nos lo dice la historia. Nosotros acabamos de hacer un acto en Valladolid, otro en Madrid, vamos a hacer otro en Sevilla, convocamos a las asociaciones histórico-culturales. Y fundamentalmente arrancamos la primera con la Primera República Española. No la segunda, la Primera República Española. La historia de España con repúblicas ha sido siempre una catástrofe. La corona, los reyes, tienen sus cosas y sus no cosas, pero evidentemente la institución, la corona forma parte de España, de la misma manera que el Concilio de Toledo
pues significa también el abrazo de la monarquía española con el catolicismo. Eso forma parte de unos fundamentos esenciales. Por eso es tan importante asociar la historia a España. María, Neos tiene seguidores, tiene conocedores, tiene personas conscientes ya en España de la situación política y social que estamos comentando, pero uno de los objetivos de Neos es llamar la atención, lo has dicho antes, porque hay un Neos joven, a todos esos chavales que están aquí en esta parte de nuestra derecha. Vuestra intención es movilizar a los jóvenes, que son el futuro de este país, es la herencia que vamos a dejar todos los que estamos aquí a estos jóvenes, ¿no? Es un objetivo, digamos, María, complicado, tú que estás además formando desde Neos, que esa memoria histórica no se apague, no se borre, no se cierre. También le estamos contando lo que ha ocurrido en el País Vasco a todos estos jóvenes que no nacieron en aquel momento. ¿Es un objetivo complicado que los jóvenes se impliquen en vuestro cometido, en este cometido? Bueno, yo no creo que es tan complicado. Jaime y yo vivimos de una realidad social y política mucho más complicada, porque por defender lo que defendíamos nos mataban, con lo cual a mí ahora esto me parece jauja y me parece hasta fácil. Es decir, yo entiendo que ahora ser joven, defender que uno es católico, defender la vida, defender la familia, bueno, pues tenéis todo en contra, porque es verdad que vais a contracorriente, pero también creo que eso da un sentido a la vida. Es decir, en la vida estamos para algo más que crecer, nacer, reproducirnos, ya ni eso, y morirnos. Yo creo que cuando uno tiene en la vida un sentido y algo que hacer y que decir, eso le da, bueno, pues un cierto sentido. Y yo creo que en este momento estamos viviendo también unos brotes verdes. A mí realidades como Emaús, como EFETA, como Hakuna, como Amor Conyugal, me parece que es la forma que tienen nuestros jóvenes de buscar hoy lo que la sociedad no les está dando. Es decir, esto también es un poco la sociedad pendular. Nuestra sociedad era absolutamente católica, todo el mundo éramos católicos, vivíamos en un entorno católico, pero nuestros jóvenes demandan ese catolicismo y esa forma de vida que no se están encontrando en la sociedad y lo buscan a través de esas realidades que, bueno, que están surgiendo desde movimientos laicos, pero que nos acercan muchísimo a la Iglesia. Entonces, en Neos eso yo creo que lo entendemos muy bien y que sabemos que los jóvenes tienen que asumir el protagonismo que les corresponde. Neos trabaja con una serie de grupos de trabajo, valga la redundancia, donde elaboramos vídeos, elaboramos documentos, elaboramos informes, es decir, aportamos argumentos sólidos para que nuestros jóvenes y los no tan jóvenes puedan el día de mañana enfrentarse a un debate, poder discutir, poder confrontar con alguien ideológicamente. Entonces, les animamos a los jóvenes a que formen parte de nuestros grupos de trabajo y luego, además, a que ellos también hagan charlas, hagan conferencias, hagan debates, para que ellos también se vayan curtiendo, porque al final el futuro son ellos. Entonces, es verdad que mucho de lo que hacemos es porque entendemos que todos tenemos que asumir, como yo decía, el papel que nos corresponde como sociedad civil, pero al final ellos van a ser los protagonistas. Entonces hay que darles paso cuanto antes para que tomen el relevo. También estamos siendo, me quedo contigo, María, espectadores todos de lo que está pasando con un feminismo político, ideológico, que se ha puesto directamente, permítamelo, en contra de los hombres en este país e incluso de las mujeres. Muchas de ellas están aquí y comparten esta reflexión, que no piensan como ellos, ¿no? Y más cuando el gobierno cuenta y ha contado con ministras de otros partidos de la izquierda más radical que han impulsado lo que antes decíamos, el odio, la desigualdad, la desunión de la sociedad y unas leyes feministas. Luego entramos ahora, si te parece, en lo de la violencia de género, que sobre todo dividen a la sociedad, ¿no? ¿Qué te parece todo lo que está pasando? Bueno, porque Pedro Sánchez y sus adláteres se nutren de la confrontación y de la división. Ellos quieren una sociedad enfrentada entre sí, están potenciando el guerracivilismo. Ellos quieren las dos Españas de buenos y malos, donde nos estemos riñendo unos con otros todo el día, porque en ese fango y en esa miasma es donde el gobierno de Pedro Sánchez se puede mantener. Bueno, yo creo que también con el tema del feminismo las mujeres estamos ya también sacudiéndonos ese feminismo ideológico y defendemos lo que es la mujer y lo que es el hombre, que somos ambos absolutamente complementarios. Yo fui candidata a la alcaldía de San Sebastián gorda, sí, porque estaba embarazada de 8 meses. A mí me parecía absolutamente normal. Es decir, yo creo que las mujeres entendemos
cómo tenemos que vivir nuestra feminidad, igual que el hombre vive su masculinidad, pero no somos ni más ni menos, es decir, somos diferentes y absolutamente complementarios. Entonces yo creo que este feminismo de Irene Montero, que también se basa en cosas absolutamente absurdas, también esto está empezando a decaer y nuestras chicas jóvenes de hoy en día tienen las mismas oportunidades que tienen los hombres. Yo he tenido un chico y una chica, y a mis dos hijos les he educado absolutamente igual y desde luego no va a venir a mí Irene Montero a explicarme lo que es ser femenina o lo que es ser mujer. Sí, porque las tornas están cambiando, Jaime. Las leyes de violencia de género y la ley trans han producido mucho más dolor e incluso más indignación entre las propias personas que iban a ser defendidas por esas leyes, ¿no? El tiempo y en este momento su propia medicina también están poniendo en su sitio a estos partidos, por ejemplo, con el caso Errejón y otros que se están produciendo también en la esfera más cercana de estos partidos, ¿no? Pero la verdad que ha sido una convulsión absoluta todo el tema de ley de violencia de género mal hecha. Estamos viendo los resultados. La ley trans, ellos mismos están también divididos. Bueno, pero yo no quiero fijarme en ellos. Como he dicho antes, tenemos que fijarnos en nosotros, ¿no? Yo creo que se irá imponiendo el sentido común, porque yo creo que cuando exageran como exageran ellos, pues es evidente que al final surge una caricatura, ¿no? ¿Cómo no voy a estar en contra yo de la violencia contra la mujer? Absolutamente en contra. Entre otras cosas porque tengo de 4 hijos 3 hijas, con lo cual estoy en inferioridad y tengo 5 nietas que son hijas. En casa yo no mando absolutamente nada, con lo cual solo faltaba que yo no entienda que, claro que los tiempos han cambiado y claro que lo nuevo no todo es bueno y hay que discernir lo bueno nuevo de lo bueno y malo. El que una mujer trabaje les crea problemas, pero que no acabe que es irreversible. Eso es bueno, lo que es irreversible es bueno. Ahora, hay cosas malas, el género, lo que significa el aborto, lo que significa la eutanasia que trata de suplir la muerte más digna, que es la muerte acompañado de los cuidados paliativos y de tu familia, del cariño. Pues todo eso es malo, como modas. Entonces yo creo que están exagerando. Ahora, lo grave es que nosotros lo que tenemos es que defenderlo. Lo grave es nuestra incomparecencia cultural. Una persona que en un grupo de amigos no es favorable al aborto, ¿cuántas veces se callan? Porque piensan que eres del siglo pasado, por defender la vida, ¿no? Eso es lo que tiene que cambiar. ¿Qué implican? ¿Qué implican las leyes del Tribunal, la ley del Tribunal Supremo sobre la eutanasia y el aborto? ¿Qué es lo para que la gente, yo creo que no está muy bien explicado, pero ¿qué implican esas leyes ahora mismo? Bueno, el desprecio por la persona que va a nacer. La autodeterminación, ha dicho usted. La autodeterminación de la persona, es decir, la libertad no tiene límites. La libertad nos hace verdaderos. Eso es un error. La libertad sin límites nos lleva a la esclavitud. Entonces, tú no puedes autodeterminarte, como no se puede autodeterminar el País Vasco de Cataluña, o el pueblo correspondiente, o la ciudad correspondiente. La autodeterminación de la persona es un disparate. Es decir, tú tienes que limitar tu libertad. Tú no puedes matar a una persona que no es como un apéndice de tu cuerpo. No, es otra persona que va a nacer. ¿Tú cómo le vas a matar? Pero si es otra persona, porque ha vivido en tu vientre, tú tienes el derecho de matarle. Eso es una aberración. Y de la misma manera que la esclavitud fue moda dominante durante siglos, era lo normal tener esclavos, yo estoy convencido, que no lo voy a ver yo, pero en 50, 100, 150 años dirán, pero ustedes, en aquella civilización, ¿cómo mataban a personas que iban a nacer? Pues eso es una aberración, eso es un disparate, eso es crueldad y encima haces daño. Eso no es la libertad. Eso es fundamentalmente el desprecio a la dignidad de la persona. Y entonces ahora sí, ahora parece, hombre, pero la eutanasia es distinto. Pero bueno, la eutanasia tiene una alternativa que es la muerte digna, la muerte rodeada del cariño de los tuyos y de los cuidados paliativos, porque no hay que morir sufriendo, hay que tratar de evitarlo, pero hay que ocuparse de ello también. Pero eso, en el fondo, lo que exige es un debate en los fundamentos, el de la vida. Cuando uno va a México,
yo siempre les digo, tenéis una tragedia, porque vosotros despreciáis la vida. Hay 5.000, 6.000 o 7.000 muertos en un mes o más. Vosotros sois unos incivilizados. Hasta que no prestigiéis el valor de la vida, que la vida humana es algo absolutamente que significa un don, pues no habrá civilización. Cambio de tercio. Aquí hay empresarios, en este teatro, ¿no? Crear riqueza y empleo es fundamental. Sin ambos el progreso no existe, pero hay momentos en la vida en que pensar en ello no solo es suficiente. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Una pregunta también para los dos, María. ¿Qué hay que hacer para que esa transformación llegue también al tejido que... Es que se habla poco de los autónomos y de los empresarios. Simplemente se habla para subirles los impuestos o para atacarles o para subir, que tengan que subir también, que está muy bien, el salario mínimo interprofesional, ¿no? Pero ¿cómo hay que activar al empresariado para esa transformación, ese despertar que promueve NEOS? Bueno, yo creo que somos una sociedad en la que se potencia poco el emprendimiento. A mí me da la sensación de que nuestros jóvenes prefieren ser funcionarios porque parece que es mucho más fácil, es para toda la vida. El 50% de los jóvenes en España ahora mismo. Por eso, porque claro, quieren ser funcionarios. porque estamos potenciando una sociedad cómoda que busca eso, lo fácil, lo sencillo, el poco esfuerzo. Y ser emprendedor, tienes muchos riesgos, te puede salir bien, te puede salir mal. Y entonces yo creo que no nos enseñan en los colegios, el emprendimiento no es algo que se potencie. Entonces, bueno, pues me da la sensación que nosotros lo que pretendemos también es que la gente entienda que en la vida te tienes que esforzar, que tienes que trabajar mucho, que todo cuesta mucho esfuerzo, pero que si tú también te sientes mucho más realizado contigo mismo, es decir, que lo que te dan gratis, cómodo y la paguita que te paga el gobierno, eso al final no te hace feliz. O sea, en la vida estás para esforzarte y para intentar hacer las cosas bien. Esto de la sociedad subvencionada, que está tan en boga ahora mismo también, bueno, ese comentario, ese... Qué duda cabe que hoy el empresario es probablemente la persona que más padece, porque parece que todo el Estado está funcionando para dificultar su acción. Eso es un disparate, ¿no? Pero yo, en la misma línea que dice María, yo creo que hay que hacerse algunas preguntas y ser capaces de trasladarlas a nuevas generaciones, que van más allá de la empresa y que significan, en el fondo, actitudes de vida muy importantes, porque cuando no se transmite la cultura, si tú no transmites las lecciones de vida a las siguientes generaciones, ese es el suicidio de Occidente, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo, los momentos de máxima felicidad que hemos tenido en la vida no me han costado dinero, son gratis. Pues muchas veces no hemos trasladado esa enseñanza, esa lección de vida. O, por ejemplo, cuando cumples con una obligación y no tienes premio, la felicidad es total. Es decir, cuando tú haces algo por propia iniciativa, es evidente que la sociedad debe premiarlo. Y volviendo al ámbito empresarial, no es posible que hagamos una sociedad en donde castiguemos la iniciativa. Permítame que vayamos un poco a la tierra de María, a la tierra de Jaime. Está siendo evidente que en su tierra, que en el País Vasco, el crecimiento en votos del nacionalismo, del independentismo, y por poner un nombre propio, la progresión del totalitarismo de Bildu y de Otegi, está empezando a dibujar un escenario muy probable en el que Bildu, María, también una pregunta para los dos, le coma la tostada al PNV. Ya se la ha comido. Ya está, Bildu ha comido ya la tostada del Partido Nacionalista Vasco. Lo que pasa es que todavía no gobierna la Lehendakaritza porque no quieren, pero en cuanto quieran, con el apoyo de los restos de Podemos y con el Partido Socialista de Euskadi, tienen mayoría. En este momento, quien más alcaldías tiene en el País Vasco es Bildu. Entonces, la pregunta vuelve a ser otra vez lo mismo. ¿Qué hemos hecho mal los demás? Que ellos son malos ya lo sabemos, porque Bildu es ETA, es Herri Batasuna, es ese entramado, bueno, que es la banda terrorista, los comandos, las empresas, los medios de comunicación, es un entramado del que queda ahora sobre todo el partido político y un proyecto político por el que han matado 853 personas, proyecto político del que no se han desdicho, porque sigue estando ahí más presente que nunca. ¿Qué hemos hecho mal los constitucionalistas para dejar que sea Bildu el partido mayoritario en el País Vasco? Es decir, una sociedad que premia en votos a quien tiene las manos manchadas de sangre.
Una sociedad, en las listas electorales de Bildu va gente que ha estado en la cárcel, que han matado, y la gente les vota. O sea, nuestros jóvenes no saben nada y no quieren escuchar, además, porque tampoco quieren hacer mucho caso. Entonces, ha habido un éxodo vasco que ha hecho que, bueno, las elecciones siempre hayan estado manipuladas, por decir de alguna forma, porque quienes iban del País Vasco mayoritariamente eran constitucionalistas, dejaban de votar a los partidos constitucionalistas, con lo cual el nacionalismo seguía creciendo en votos. Y además, desde el ámbito educativo no se ha querido para nada explicar lo que ha sido 50 años de terrorismo nacionalista y la responsabilidad que el gobierno vasco ha tenido en la pervivencia de la banda terrorista. Bueno, pues somos una sociedad que se ha puesto de perfil, que ha vuelto a ser indolente y egoísta, y tenemos un poco lo que nos merecemos, porque somos una sociedad enferma que ha vivido 50 años con mucho miedo y con una gran falta de libertad, pero que tampoco ha querido ahora espabilar y saber lo que tiene entre manos. Entonces llegará el momento en que probablemente tengamos un Lehendakari de Bildu, y eso, de verdad, bueno, pues es durísimo. Y si hacen falta, Jaime, los votos para que ETA gobierne, usted no dice nunca Bildu, dice ETA gobierne. Para que ETA gobierne en el País Vasco, tendría, por ejemplo, ¿usted cree que tendría el apoyo del PSOE y de partidos como Sumar y Podemos? O sea, yo creo, como decía María, ¿Llegaría ese momento ETA tan infame? ETA ha ganado ya. Es decir, ETA no gobierna, pero su proyecto ha ganado ya. Porque usted dice que forma parte de un proceso de hace tiempo. Claro, es que el proceso lo empieza ETA en el año... Lo trata de hacer con nosotros el año 98. Ese mal llamado proceso de paz, donde al final, cuando te explicaban el proceso, te decían, habrá paz, pero lo que no sé si habrá es España o autodeterminación de los pueblos de España. Razón por la que evidentemente dijimos que no. Ellos quisieron hacerlo, creyeron que eran más inteligentes que nosotros y lo llevaron a cabo. Pero el protagonista de la ruptura es ETA, esencial. Entonces ETA ha ganado. Ha ganado. Es decir, no hay que alejarse de la verdad. ETA ha ganado porque ahora ya tiene 38 escaños que son los que podría gobernar el País Vasco. El PSOE fundamentalmente allí es algo así como un ayudante, un asistente, y Podemos es inexistente, pero la suma da. Entonces ha ganado porque el nacionalismo, cuando hay nacionalismo sustituyendo a las tradiciones, al tradicionalismo vasco, el nacionalismo es un puente que se cruza en una dirección. Sociedades que son católicas, conservadoras y tradicionales, si abrazan el nacionalismo, acaban siendo sociedades de la izquierda o de la extrema izquierda. Es la lógica del abrazo con el nacionalismo. El nacionalismo no da la batalla cultural, solo es insatisfacción. Y en la insatisfacción, al final, gobierna la izquierda, gobierna ETA. Hoy ya cogobierna España en la sombra, pero va a gobernar a la luz del día. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Que en el País Vasco, fundamentalmente, en vez de estar con las siglas de los partidos, haya una alternativa cultural al proyecto de ETA. ETA no es una organización terrorista solamente. Es un proyecto, como antes he dicho, cultural, contracultural. Fundamentalmente asentada en la obsesión enfermiza de destrucción de los valores de toda la vida. Entonces, ¿Y cómo va a ser la convivencia entonces? Bueno, no, yo creo que es necesario que gane ETA para que se abra otro ciclo histórico. Porque hasta que no gobierne, ETA seguirá ganando votos. Entonces, yo, lejos de asustarme, porque de hecho ya tienen los escaños para gobernar, yo quiero que en el fondo llegue cuanto antes, porque se abrirá un ciclo histórico distinto. El País Vasco era una sociedad tradicional, religiosa, conservadora. Tú ves todos los pueblos donde ganaba el tradicionalismo vasco hace 100 años, todos son de Bildu. ETA, porque Bildu no existe. Solo hay un proyecto, como decía María, que es ETA. Herri Batasuna no existió nunca. Solo había un proyecto que era el de ETA. El Partido Comunista de las Tierras Vascas no existió nunca. Era ETA, esencialmente. Y fundamentalmente eso es lo que, lógicamente, ha ganado. Porque el nacionalismo es un puente que se cruza, pero al final es un proyecto cultural el que gana, lamentablemente, el de ETA. María, permíteme que te pregunte, que te pida una reflexión. Se acaban de cumplir 30 años de la muerte, del asesinato de tu amigo y compañero de partido Gregorio Ordóñez, asesinado el 23 de enero de 1995 en San Sebastián. Ordóñez se presentaba a las elecciones, las podía haber ganado,
pero se lo impidieron de la peor manera, de la manera más cobarde, acabando con su vida. Son 30 años que no podemos olvidar, y aquí está una persona que recuerda ese hecho, y a su amigo, todos y cada uno de los días desde aquel tristísimo 23 de enero de 1995. Sí, el 23 de enero ETA mata a Gregorio y le sustituye Jaime. Es decir, yo empiezo a tener relación con Jaime a raíz del asesinato de Gregorio, porque Jaime, que era el presidente del Partido Popular del País Vasco, asume la responsabilidad de presentarse a la alcaldía de San Sebastián, que además Jaime odia la vida municipal, no le interesa lo más mínimo. No se lo digas al alcalde, ¿eh? Bueno, pues el alcalde lo va a entender, no le gusta la vida municipal, que es la más bonita en la política, pero a él no le gusta. Y ganó las elecciones. Hay que recordar que Jaime ganó las elecciones, en realidad las ganó Gregorio, pero es verdad que Jaime ganó las elecciones municipales. Fíjate, se han hecho 30 años de su asesinato y hemos hecho en el CEU-CEFAS hemos hecho un vídeo que está en YouTube que se titula Esto es una historia real, que lo pueden ver todos ustedes, y es muy bonito, es un vídeo muy emotivo sobre la figura de Gregorio. Pero en relación con esto, yo voy a traer a colación los premios Goya del otro día. Una de las películas premiadas es La Infiltrada, que a mí me parece una magnífica película. Yo nunca veo ni leo Patria, ni veo ese tipo de cosas, porque pienso que como ya lo he vivido, pues no me va a aportar mucho. Y sin embargo, Jaime vio La Infiltrada y me dijo, tienes que ir a verla. Le dije, Jaime, si a mí estas películas me revuelven muchísimo. Me dijo, merece la pena. Le hice caso y una vez más tenía razón y les recomiendo a todos ustedes que vean La Infiltrada. Bueno, la productora de la película La Infiltrada hizo una intervención que seguramente ustedes habrán escuchado, recordando a las víctimas del terrorismo y hablando de que la memoria tiene que ser para todas las víctimas que han sido asesinadas y acordándose de la familia Ordóñez. Bueno, pues esta tarde estaba oyendo la radio y yo no uso las redes sociales, pero decían que en las redes sociales estaban poniendo a la productora de chupa de Domine, porque la gente le estaba diciendo que en ese ambiente progresista, ¿a santo de qué viene recordar a las víctimas del terrorismo? Que eso es un discurso rancio, obsoleto y casposo. Y he pensado verdaderamente en qué sociedad estamos viviendo que consideran que recordar a las víctimas del terrorismo es algo obsoleto, rancio y casposo. Es decir, esta progresía de izquierdas, ¿con qué derecho se permiten el decir que a las víctimas hay que olvidarlas, que Arnaldo Otegi es el hombre de paz y que el sufrimiento y el dolor que han padecido cientos de familias hay que olvidar? Entonces me parece terrible que 30 años después todos los asesinatos de ETA, por supuesto, no han valido para nada, pero ni siquiera podemos decir que por lo menos ahora vivimos en plena democracia, con una libertad plena, con un proyecto político deslegitimado, con un partido político fuera de las instituciones. No, hoy todavía, 30 años después, estamos peor que hace 30 años, porque hace 30 años había una línea que separaba a los buenos de los malos, que separaba el bien y el mal. Y hoy esa línea se ha movido tanto que al final los que estamos de este lado de la línea parecemos eso, casposos, rancios y obsoletos. Y fachas, por supuesto, y por eso hay que seguir recordando todos los días a todas las víctimas del terrorismo. Digo lo de fachas porque Neos hace vídeos que se hacen virales también, ¿no? Le van a ver ustedes detrás de nosotros en la pantalla un vídeo que precisamente se publicó, se emitió, corrió por las redes sociales el 12 de octubre, ¿no? Para celebrar el pasado 12 de octubre. Por tanto, es un vídeo de hace tiempo, ¿no? Pero que es muy de ahora también, sí, porque muy actual. Os siguen llamando fachas, sí, ¿no? Pues vamos a ver este vídeo a ver qué les parece. ¡Ey, tú! Eres un facha, tío. Da igual que seas conservador, moderado o hasta progresista. Hombre o mujer, joven o anciano, de Bilbao o de Cádiz. Si te sales del caminito marcado, del pensamiento único, serás cualquier cosa. Pero también facha. Ya te digo yo, que si estás viendo esto, seguro que lo eres. Vídeo del 12 de octubre. Vamos, pero un facha de los buenos. ¿Que estás orgulloso de tus antepasados? Facha. ¿De los que se lanzaron al océano sin saber si tocarían tierra?
Facha. Si decides hablar bien de nuestra historia. Facha. Si te impresiona la fe de Pelayo en las montañas. Facha. Si estás orgulloso de nuestra lengua. Facha. ¿Crees que España es más fuerte unida? Muy fachote. Si ves la transición como un ejemplo, también eres facha, ¿eh? ¿Que las víctimas del terrorismo merecen respeto y justicia? Facha. ¿Que defiendes que la monarquía es la mejor garantía de convivencia? Que la Fundació Facha, Princesa... facha y 3 veces facha. ¿Crees en algo tan lógico como que el hombre es hombre y la mujer es mujer? Facha. ¿Que defiendes la vida? Facha. ¿La familia? Facha. ¿El respeto a nuestros mayores? Pues también facha. ¿Vas a misa? Facha. ¿Semana Santa? Facha, facha. ¿Que disfrutas en las fiestas de nuestro pueblo? Fachita. Uy. ¿Pulserita de España en la muñeca? ¿Medida del pilar en el coche? ¿Y bandera en el balcón de tu casa? Facha, facha. ¿Que te emocionas viendo a Nadal en Roland Garros? ¡Facha! Suárez, facha Calvo Sotelo, facha González, facha Aznar, facha Rajoy, facha Zapatero... No, Zapatero no. Pero Cervantes, López Reverte, facha Goya, facha Velázquez, facha Manolo Escobar... ¡Ay, mi madre! ¡Que viva España! Así que tranquilo, celebra este 12 de octubre sin complejos. Saca tu bandera, escucha tu himno, recuerda a Colón, a Elcano, a todos los héroes españoles. Emociónate con nuestras fuerzas armadas y hasta con la cabra. Rézale a la Virgen del Pilar. Sé libre. Total, tú eres facha. Y yo también. Ah, si te gusta la tortilla con cebolla, eres facha. Y sin cebolla, también. Que la tortilla es española. Bueno, pues nos hemos quitado con este vídeo los complejos, ¿no, Jaime? Que no nos importa ya. No importa. No importa, ¿verdad? Vamos a salir un poco del facherío. Está muy bien, muy logrado, ¿eh? Le han hecho gente joven esto, ¿verdad? Bueno, ¿Quién hizo el vídeo este? sobre todo se hizo pensando en la gente joven, porque nos damos cuenta Todos que... estos fachas que hay ahí. Todos estos fachas, todos. Pero es una forma muy viral de explicar lo que somos. Desde Claro. Neos sí que queremos, bueno, quitarnos los complejos. Y como los jóvenes cuesta más que lean los informes o que, bueno, pues pensamos que a través de vídeos es la mejor manera de llegar a vosotros. Y además luego cogéis el teléfono y los viralizáis, con lo cual está bien. Bueno, vamos con una, ya de forma más breve en la recta final, Jaime. Vamos a salir un poco del ámbito español, Europa. Usted ha sido eurodiputado, preside además el Instituto Universitario de Asuntos Europeos del CEU, precisamente. Además es el impulsor de la unión entre intelectuales europeos para la defensa de esos valores que hoy defienden también en Neos. ¿Qué dificultades primordiales, principales tiene hoy Europa? Pues lo mismo que aquí, a otro ritmo. Aquí es que hemos corrido en 5 años lo que todo ha ido degradándose en 25 años, ¿no? Pero la Unión Europea tiene un problema enorme de que hemos estado en las ocurrencias. Hemos tratado de legitimar la eutanasia, hemos tratado de picotear en todas las legislaciones nacionales si los plaguicidas tienen que ser de una manera o de otra, y hemos abandonado la Europa de los problemas, es decir, la seguridad, la defensa, la inmigración. Para eso tiene que estar la Unión, para los grandes problemas, no para las ocurrencias. Y Europa ha sido un continente de ocurrencias en los últimos años. Hemos perdido las grandes prioridades y ahora nos encontramos con una Europa que cuando lo ves te preocupa más que lo que pasa en los Estados Unidos, por la falta de cohesión. No hay cohesión en las familias cuando no hay fundamentos. Jaime, su otra vertiente extraordinaria ha sido la de ser ministro del Interior de este país. Está bien gestionado el asunto de la inmigración, que usted conoce perfectamente. Está, digamos, está el engranaje bien hecho para luego la convivencia. Se habla de todo. La gente piensa que vamos a ser una Europa islamizada, desde el punto de vista bueno, es decir, de gentes que van a venir a trabajar, a buscarse la vida a este país. Pero está bien gestionado. ¿Qué reflexión hacemos? No, está muy mal gestionada, pero no paso de ahí. No quiero hacer ninguna crítica
al Ministerio del Interior. Está mal gestionada. Porque la inmigración, para gestionarla bien, tendría que ser una sociedad muy fuerte en valores, con una gran fortaleza moral. Y probablemente tendríamos entonces la capacidad de gestionar bien la inmigración. Pero la tragedia, no digo en España, en Francia, es que es una sociedad que se ha quedado huérfanos de referencias permanentes. Solo dicen que soy republicanos y laicistas radicales. Es una sociedad inerme. Entonces sí que hay riesgo de que hoy, en las afueras de París, te encuentres con guetos. Por eso en Francia tenemos una tragedia respecto de la nación hermana en ese sentido. Pero la inmigración necesita orden, necesita priorizar. Ojalá pudiésemos traer a más inmigrantes del continente con el que compartimos cultura. Hace falta legalizar, hace falta controlar los flujos, hace falta mucha cohesión en una sociedad, porque si no, la inmigración puede ser uno de los retos más difíciles que tenemos delante de nosotros. El tema no es inmigración sí o inmigración no. Depende del cómo, de la ratio, de lo que tú puedes ser capaces de poder convivir con ella. Pero hace falta alejarse del buenismo de la inmigración. Y hace falta también alejarse de una posición. No va a haber ningún inmigrante jamás en España. Eso no es así. Ese no es el debate. En definitiva, es un reto, pero que se agrava por nuestra falta de valores. Es una sociedad inerme. Cuando no tiene valores, la inmigración, sobre todo la islamista, puede convertirse en un grave problema. Por cierto, que en estos foros siempre habla usted, y además es un mensaje que lanza, porque es como una pequeña bronca que nos echa, que los españoles no tengamos complejo de inferioridad ante los alemanes, ante los franceses, que siempre somos muy acomplejados. Yo no he dicho eso hoy, Sí, nada, sí, no, pero lo he dicho otras decir, veces. sí. Lo tengo Bueno, aquí. porque es decir, nosotros, en el tema que yo fundamentalmente llevé adelante, nosotros hicimos la única política antiterrorista que estaba por desarrollarse en España. En mi etapa, la UCD, no tuvimos política. Solo queríamos que llegara la Constitución. Los socialistas hicieron cosas muy buenas en el ámbito policial, pero jugaron con el palo y la zanahoria. Es decir, un día creaban el GAL y al otro día negociaban con ellos. Y nosotros nos quedaba una política, que es la ley, solo la ley, pero toda la ley. Entonces, nosotros siempre elogiamos a Francia en la cooperación internacional. Y yo siempre pensaba, imaginémonos una organización terrorista que opera desde Francia y que mata a 1000 alemanes en 10 años. Alemania no lo hubiese aceptado nunca. Hubiese cerrado la frontera. Y en España, la fuerza de ETA ha sido su presencia en Francia, su santuario en unos años. Y es evidente que nosotros muchas veces tenemos el complejo de inferioridad de no ser capaces de decir esto no es posible. Una nación no puede convertirse en santuario de un grupo terrorista que mata a españoles. Y muchas veces yo creo que nos sobra un cierto complejo de inferioridad. Lo que los nacionalistas vascos y catalanes han hecho en España significa que todos los que no somos nacionalistas, también vascos, pero el conjunto español hemos tenido un cierto complejo de inferioridad y han hecho lo que no tenían que haber hecho. Han abusado. Dos comunidades que además están enfermas desde el punto de vista moral, muchas veces consiguen y han conseguido básicamente lo que han querido. Estamos terminando. Había unas pequeñas tarjetas para que la gente pudiera apuntar. No sé si habrá alguna pregunta que me van a acercar por aquí. También hay un micrófono inalámbrico para que de una manera también breve ustedes realicen cualquier pregunta tanto a María San Gil como a Jaime Mayor Oreja. Bueno, saco como conclusión, María, que tenemos, por sus palabras, una sociedad que paga impuestos, que se levanta, que echa el cierre por la tarde, pero que le levanta por la mañana por la mañana, que trabaja, que emprende, que educa a sus hijos, que conforma un país ante una situación actual de falta de valores políticos, de confrontación política entre partidos, de asalto a las instituciones, que también tenemos por ahí, como la justicia, la parasitación también de empresas privadas, caso de Telefónica, de pactos que a ojos de la gran mayoría son deleznables con independentistas y partidos enemigos del Estado, y otras innumerables causas y casos, ¿no? O sea, que tenemos todos en mente, ¿no?
el compadreo con los sindicatos para crear leyes al margen de los empresarios, un prófugo que da alas a un gobierno sin ningún miramiento y vergüenza, la vivienda, el problema que tienen los jóvenes para encontrar trabajo. Vaya retahíla de cosas, ¿no? Pero ante todo esto, la conclusión que sacamos es que según la Fundación Neos está la sociedad civil española, digamos, anestesiada, callada. Bueno, pero como no nos vamos a quedar con ese mensaje porque se van No, a no, deprimir no todos, te preocupes. uno de los eslogan la de Neos pregunta es «Hay esperanza». Y la pregunta es, ¿qué desfibrilador tenemos que coger para despertar a esta sociedad? A ver. Bueno, yo creo que aquí mayoritariamente somos todos católicos. Entonces los católicos, la esperanza es algo que llevamos No en perdemos. vena. O sea, eso no podemos perder la esperanza. Entonces, la situación es nefasta. Es horrible, pero yo creo que el diagnóstico es bueno y sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, hagámoslo. Es que está en nuestra mano. Es que nadie va a venir a solucionarnos el problema. Ni siquiera los políticos, que algunos más que otros, pero quiero decir que depende de todos y de cada uno de nosotros y que tenemos que tener esperanza de que esto hay que cambiarlo. Entonces, no puede ser que nos deprimamos, que estemos todo el día viendo la tele y enfadados. No, hagamos cosas positivas para que las cosas cambien. Entonces, aunque solo sea viralizar el vídeo de Neos o entrar en la página web y darse de alta en Neos o en cualquier otra asociación que quieran o en los partidos políticos, pero hagamos que la sociedad cambie, pero depende de nosotros. Bueno, si hay alguna pregunta, hay un micrófono por ahí. Si ya están aburridos Vale. de escucharnos, No, ya. yo creo No que pueden no. más. ¿Están aburridos o no? Están No. deprimidos. Jaime, no se yo- depriman, sí, ¿eh? Sí, no. A mí siempre me dicen, María lo ha escuchado 1.000.000 de veces, con lo cual no le voy a mirar porque me da vergüenza, porque lo repito siempre. Lo puedo decir yo por él. A mí me dicen, es que usted está muy pesimista. Yo digo, mire, yo tengo la suerte de tener un idioma maravilloso que es el castellano y sabemos diferenciar lo que no pueden hacer los franceses ni los ingleses, que es diferenciar el verbo ser de estar. Yo soy un optimista que está pesimista. Pero, Porque uno tiene que estar pesimista al ver la realidad, pero tiene que ser un optimista, porque fundamentalmente sabe que en los momentos de mayor dificultad es cuando las personas y las instituciones estamos en el mejor de nuestros momentos. La Iglesia probablemente va a ser crecientemente perseguida. La Iglesia ha dado sus mejores momentos cuando ha sido perseguida. Los políticos fundamentalmente han sacado lo mejor de sí en los momentos de dificultad. Y yo creo que nosotros tenemos que, desde la esperanza que dice María, es ser optimista, pero sin esconder la verdad. Nosotros, volviendo a nuestro tema, no hemos derrotado a ETA. Su proyecto ha ganado. Eso es abrazar la verdad. ¿Eso significa que es la desesperanza? No. Significa que habrá un momento en el que eso cambiará. Pero por eso es tan importante lo que significa el ser. Es decir, hay que ser un optimista. Es decir, no, la Iglesia pierde adeptos, sí, pero sin embargo ganan los movimientos sociales que están en la base social. Y yo creo que eso es ser optimista. Ahora, negar la verdad es ser un estúpido. La España o la Europa de los 30, el que estuviese optimista era un necio. Ahora nosotros no podemos estar optimistas, pero tenemos que abrazar la esperanza y ser optimistas. seguro que ustedes, todos los que están aquí en el Teatro Victoria, de este yin y este yang, han cogido las claves necesarias para saber cómo la sociedad civil debe despertar. Bueno, me hacían algunas señas y dices, ¿qué has preguntado tú todo? Por eso Claro, la gente sí, ya sí. pregunta. Bueno, han pasado casi 4 años desde que comenzó la andadura de la Fundación Neos. Durante este tiempo, María San Gil y Jaime Mayor Oreja y un buen número de personas... Ah, sí, hay preguntas. Vale, voy a terminar lo que estoy diciendo. Un buen número de personas, de colectivos, de instituciones, de organizaciones están trabajando incansablemente para defender todo aquello que nos engrandece y nos une y, como han escuchado, sin complejos, alzando la voz, hablando muy claro, como acaban de comprobar, y sobre todo luchando para conseguir más cosas que nos unan frente a lo que nos separa. Una pregunta por aquí. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Antes de nada, muchas gracias por todas vuestras palabras. Pero yo tengo una duda
hablando de lo último, de que hay que ser optimista y que tener esperanza, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que también hay que ser realista. Y antes ha hablado de que, bueno, pues en cuanto al cambio de rumbo, mejor dicho, de España y sobre todo de la política, sobre todo debería surgir de la batalla cultural. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Soy un pleno defensor de eso, pero también es importante saber que la política es necesaria y que también habría que contar con ella. Entonces, actualmente en España, a lo mejor es una visión personal, pero no considero que haya una derecha en España, una derecha clara. Creo que lo que siempre se ha considerado como un partido de derechas actualmente está más, bueno, pues más suave, ¿no? O más socialdemócrata, y lo que actualmente se puede considerar más de derechas no tiene competencia. Entonces, llegado el momento de actuar, ¿puede la gente confiar en los políticos en cuanto a la competencia de la política o va a seguir siendo únicamente una batalla cultural? Muchas gracias. Gracias. Nosotros fundamentalmente nos diferenciamos de los movimientos como FETA, como Emaús, que decimos precisamente como la Asociación Católica de Propagandistas nació, para que hubiese jóvenes en la vida pública. Pero para eso hace falta formarse y hace falta un cierto tiempo. Pero mientras los partidos son los que tienen que alcanzar el poder, la alternativa política es fundamental en España. Nosotros lo único que podemos es, como neos, el conseguir que haya un grupo de neos de Talavera y de Sevilla y de Córdoba, poner cara y ojos a este cambio de actitud en el ámbito cultural y ayudar a los partidos que puedan hacer la alternativa con nuestras modestísimas posibilidades e influencias. Pero eso es lo que podemos hacer. La política está unida a la cultura. Si hay un proyecto político en España es porque ha habido un proyecto cultural incubado en la izquierda, singularmente en el País Vasco, en Cataluña, desde hace años. Nosotros no tenemos que, en ese sentido, pensar que lo tenemos ganado en un año, en 2 años. Hay que sembrar, como los agricultores. No es momento de recolección. Y eso es lo que tenemos que tener en la cabeza. Época de siembra y no de recolección. Para eso deben estar los partidos. Pues señores, si no hay alguna cuestión más que plantear a nuestros invitados, ellos van a seguir recorriendo localidades y foros. Los hemos tenido aquí en este espectacular marco que es el Teatro Victoria de Talavera de la Reina. Han venido a contarnos lo que impulsa la Fundación Neos y a apoyar también y a dar sobre todo las claves para que la sociedad civil aspire a dar la batalla cultural por la defensa de los principios. Ellos luchan por la unidad de España de un modo sano y noble, sobre todo. Tienen también un modelo de entender la vida bastante sano y bastante noble. En definitiva, hagamos las cosas sin complejos. No es solo una reivindicación que hoy nos han dejado en este teatro María San Gil y Jaime Mayor Oreja, los impulsores de la Fundación Neos, sino que es una tarea para todos los que queremos a España. Por lo tanto, más que una reivindicación, creo que es una obligación. Y como dijeron 2 jardineros también en una conversación, quiéranse mientras podamos. Muchas gracias.